Vamos a revisar el tema de la farmacocinética, un concepto bastante importante en el campo de la farmacología y para darle mayor utilidad desde el punto de vista de la práctica diaria, vamos a ver algunas de las aplicaciones. Este tema de la farmacocinética lo vamos a desarrollar con este siguiente. Primero, vamos a hablar sobre algunos conceptos generales. Posteriormente, vamos a ver la curva de concentración del medicamento versus tiempo. Y con base en esta curva, vamos a revisar las aplicaciones prácticas para entender por qué sucede algunas de las cosas que vemos constantemente, pero es importante entender el por qué. Y a través de la curva de concentración versus tiempo, podemos entender lo que sucede constantemente. Y al final vamos a revisar algunos mensajes para llevar a casa. Para empezar, en cuanto a conceptos generales, hay dos grandes puntos en farmacología y se refiere a farmacocinética y a la farmacodinámica. Existe reciprocidad entre estos dos términos. La farmacocinética estudia el movimiento del medicamento dentro del cuerpo, mientras que la farmacodinamia estudia los efectos del medicamento sobre el cuerpo. Para facilidad de aprendizaje, la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento y farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo. Y vamos a concentrar en la parte farmacocinética una muy específica que se llama la farmacocinética clínica. Es decir, la aplicación de esos conceptos teóricos ya en la práctica diaria. De tal manera que a partir de esa diapositiva podemos entender que los dos términos, la farmacocinética y la farmacodinamia, están interrelacionados. Existe reciprocidad. La farmacocinética es un factor importante para determinar la farmacodinamia. Y la farmacodinamia es algo que a su vez puede incidir en la farmacocinética de los medicamentos. Para la farmacocinética utilizamos una mnemotecnia y la mnemotecnia es ADME, es administración, distribución, metabolismo y excreción. Algunos términos incluso puede ser sustituido por otros. Por ejemplo, en metabolismo también se ha utilizado biotransformación. Y en excreción también la E se ha cambiado también por eliminación. Y la A de administración también puede ser como sinónimo la aplicación. Lo importante es que el medicamento entra al cuerpo, después se va a diferentes compartimentos y ahí, dependiendo de su vía metabólica, se va a eliminar ya sea por vía digestiva o por vía renal o por vía respiratoria y en algunos casos a través de la piel. Y por supuesto, la farmacocinética clínica nos ayuda a entender por qué algunos medicamentos tan cotidianamente utilizados como el propofol tiene ese comportamiento. Y es porque se ha observado de que existe una correlación entre la concentración de propofol en la sangre, la propofolemia, versus lo que nosotros vemos ya en la práctica clínica. Y esto fácilmente lo podemos confrontar con el día a día. Inyectamos el propofol y la concentración en la sangre empieza a aumentar poco a poco, paulatinamente, y vemos cómo el paciente empieza a cerrar los ojos, como que le pesa los párpados, lucha por abrir los párpados y no lo logra y finalmente queda completamente dormido. Y eso correlaciona con la propofolemia. Una propofolemia entre 1 a 2 microgramos por mililitro, el paciente está con los ojos abiertos, aunque tiene efectos desde el punto de vista de la conciencia mínimos. Entre 2 a 4, el paciente ya está con una sedación acercando a un estado de anestesia. Por encima de 4 microgramos por ml de propofolemia, el paciente está completamente inconsciente. Y entonces esto es para ilustrar de que
los efectos de los medicamentos dependen muchísimo de la concentración versus tiempo. Entonces vamos a concentrarnos en este concepto de la curva de concentración versus tiempo para entender la farmacocinética. Y con base en esta curva de concentración versus tiempo, veremos las aplicaciones clínicas. La curva de concentración versus tiempo tiene en el eje de las X el tiempo y en el eje de la Y la concentración en la sangre. Aquí ciertamente los efectos de los medicamentos no es que depende directamente de la concentración en la sangre, sino más bien la concentración en el microambiente alrededor de los sitios de acción. Ese es el concepto de concentración en el sitio o concentración de biofase. Pero esas concentraciones en los tejidos son difíciles de obtener y no son prácticas. Entonces, un parámetro subrogado de la concentración a nivel tisular es la concentración sanguínea. Cabe mencionar que un parámetro subrogado es aquel que se obtiene con mucho más facilidad y permite estimar con una precisión razonable lo que ocurre en el órgano blanco. Entonces, en la concentración del medicamento en la sangre versus tiempo, tiene este comportamiento. Entonces, observe que cuando nosotros inyectamos un medicamento, aumenta rápidamente la concentración hasta un nivel pico y después empieza a decaer. Y acá podemos establecer una serie de conceptos poniendo una barra que es la concentración mínima efectiva. Esta es la concentración a partir de la cual aparecen los efectos y cuando la concentración queda por debajo de esta franja, los efectos farmacológicos no aparecen. Claro, esta barra de concentración mínima efectiva es una barra hipotética, no es una línea dicotómica a partir de cual hay y no hay, sino que es para entender este concepto en la práctica diaria. Y cuando nosotros inyectamos el medicamento, ponemos como tiempo del cronómetro el tiempo cero. Y a partir de ahí, la concentración sube hasta que cruza por primera vez esa barra de concentración mínima efectiva. Y esta duración de T0 a T1 es lo que se le conoce como el tiempo de inicio o el tiempo de latencia, que es el tiempo que tarda desde que nosotros inyectamos el medicamento y aparecen los efectos. Eso es, en el caso de Propofol, vemos cómo cuando inyectamos el medicamento, en cuestión de unos 20, 30 segundos, el paciente está completamente inconsciente. Bueno, este lapso cronometrado es el tiempo de latencia. Pero a partir de la concentración mínima efectiva, no es que se detiene ahí y empieza a decaer, sino que la concentración continúa subiendo y se llega a una concentración máxima, una concentración pico. A este tiempo para alcanzar la concentración máxima es el Tmax. Y de manera predecible es el tiempo en donde nosotros esperaríamos la mayor intensidad de los efectos farmacológicos. Después la concentración cae a partir de Tmax y empieza a disminuir a tal punto de que otra vez interseca la barra de la concentración mínima efectiva. Este punto de intersección le ponemos como valor T2. Y obviamente entre T1 y T2, esa sería la duración de efecto clínico. En caso, por ejemplo, del atracurio, decimos de que inicia a los 3 minutos y más o menos a los 45 minutos va pasando el efecto del paralizante. Esta es importante, este intervalo es importante para tomar la decisión de reforzar la dosis y también plantear la posibilidad de que si ya finalizó la cirugía, el paciente puede tener o no efecto paralizante residual. Esta duración de efecto clínico tiene muchísima trascendencia porque es lo que nosotros utilizamos como parámetro para redosificar y en caso de que ya no queremos de que perdure el efecto farmacológico, plantear la posibilidad de que el paciente puede quedar con efecto residual. A partir de la concentración mínima efectiva, un incremento de la concentración en la sangre va a producir una mayor intensidad del efecto.
Esa es la razón por la que si ponemos, por ejemplo, 3 miligramos de morfina, el paciente continúa con dolor. Le ponemos otro bolo, aun cuando no ha pasado la duración de efecto clínico, le ponemos otro bolo. ¿Para qué? Para obtener una concentración a nivel tisular mucho mayor, y lo que perseguimos es un efecto analgésico más potente, más intenso. Pero aquí no podemos seguir subiendo de forma indefinida porque hay otra barra importante que hay que tomar en cuenta. Esa barra es la barra de la concentración mínima tóxica. Es decir, a partir de este valor, cualquier incremento en la concentración va a traducir en la aparición de efectos tóxicos. Y obviamente la duración de efecto tóxico va a ser desde el punto donde interseca y cruza la barra de concentración mínima tóxica hasta que nuevamente cae por debajo de esta barra, y esto es la duración del efecto tóxico. Bueno, esta es la curva básica para entender el tema que estamos hablando. Entonces, en resumen, podemos decir que T0 es el momento de la inyección. T0 a T1 es el tiempo de latencia, que es cuando cruza por primera vez la concentración mínima efectiva. Y T0 hasta Tmax es el tiempo para el efecto máximo. Y T1 a T2 es la duración del efecto clínico, que es el tiempo que dura cuando la concentración está por encima de la concentración mínima efectiva. Vamos a repasar cada uno de estos tiempos. El tiempo de inyección. Bueno, como estamos hablando de medicamentos de uso anestésico, la gran mayoría de los medicamentos la aplicamos por vía intravenosa. Entonces, es bastante predecible la curva de concentración versus tiempo, a diferencia, por ejemplo, de medicamentos de administración vía oral, en donde hay un montón de parámetros que hace que la curva tenga una gran dispersión, una gran variabilidad, como por ejemplo, si el paciente tiene o no un tubo digestivo con tránsito normal, o si el paciente regurgita, o si el paciente tiene resecciones intestinales o bypasses. Entonces, hace que la curva de concentración versus tiempo para administración vía oral sea bastante disímil de un paciente a otro. Pero cuando es concentración de sangre versus tiempo, es bastante predecible y tiene esta curva, donde la administración del medicamento en el tiempo cero genera entonces esta curva de incremento y después un decaimiento exponencial. Cuando se trata de medicamentos que administramos por otras rutas como subcutánea, intramuscular, neuroaxial, perineural, las curvas también pueden cambiar. Y después de que aplicamos el medicamento por vía intravenosa, este empieza a salir. En el tiempo cero, todos los fármacos se encuentran aquí dentro del torrente sanguíneo. Pero con el paso del tiempo, esto se llama la ley de Fick, empieza a difundir hacia el espacio extravascular. Y ahí se acumula inicialmente en el intersticio, pero todavía no ha entrado al interior de la célula. Posteriormente se va equilibrando desde el intersticio hasta las células, y finalmente la mayor parte de los medicamentos se encuentra a nivel intracelular. Entonces, conforme va decreciendo la concentración en la sangre, va aumentando la concentración tisular. Por eso es que para medicamentos que no tiene o no depende de la activación de la molécula, sino que es la molécula activa la que estamos inyectando directamente, entonces la, la curva de concentración correlaciona muy bien con la intensidad del efecto. Pero hay algunos medicamentos que requieren primero de una activación. Entonces, la curva de concentración versus tiempo no necesariamente es un calco de la curva de intensidad de efecto versus tiempo. Un ejemplo clásico es con un analgésico muy frecuentemente utilizado, que es el Valdureim o Parecosib. Parecosib es una prodroga, tiene que entrar al cuerpo y ahí por
biotransformación hepática se activa a su molécula activa, que es en este caso el Valdecosib. El Parecosib es la prodroga, el Valdecosib es la molécula activa. Entonces, esta migración desde el intravascular hacia el intersticio explica a veces ese retardo que existe entre la concentración sanguínea y los efectos clínicos. Una vez que el medicamento se acumula a nivel tisular, cuando dejamos de administrar en forma continuada al torrente sanguíneo, se va a producir un fenómeno que se llama la fase de redistribución. Y es que los tejidos empiezan a acumular inicialmente el medicamento, pero una vez que se suspende la administración, este ya se ha acumulado dentro de los tejidos y al bajar la concentración en la sangre se invierte la polaridad o la dirección del movimiento de la molécula y empieza a salir de un compartimento hacia la sangre o de un compartimento hacia el siguiente compartimento adyacente. Eso es lo que se llama la fase de redistribución y explica los efectos residuales. Un ejemplo típico es el tiopental. Cuando se aplica un bolo de tiopental, este se acumula en los tejidos grasos y el despertar del paciente no depende de la eliminación, sino más bien de la redistribución. La concentración en la sangre cae rápidamente y esto correlaciona también con una caída de la concentración a nivel del sistema nervioso central y el paciente se despierta, pero todas las moléculas de tiopental todavía continúan en el cuerpo, nada más que se encuentran escondidas en el tejido graso. El paciente se despierta, pero la concentración en la sangre no cae a cero, por eso es que esos pacientes pueden permanecer varias horas con un efecto residual parecido a efecto de resaca después de tomar el licor. Aquí vemos entonces el movimiento de las moléculas desde el intersticio en el tiempo cero. Aquí no hay entrada de medicamento a nivel de las células y por ende todavía no hay efecto farmacológico. Posteriormente la molécula empieza a entrar y se acumula y aparece en diferentes organelas. Si la organela donde se ha acumulado el medicamento es el sitio determinante de efecto, así vamos a ver la aparición de los efectos farmacológicos. Y en algunos casos, incluso se acumula en algunas organelas específicas, produciendo un efecto residual. Todo esto obedece a la ley de Fick. La ley de Fick habla de que el movimiento de una molécula a través de una membrana semipermeable siempre va de el sitio de mayor concentración al sitio de menor concentración. Hay movimientos dinámicos hacia ambos lados, pero la dirección neta siempre es del compartimento de mayor concentración al compartimento de menor concentración, a menos de que haya mecanismos activos de concentración. Aquí intervendría bombas, intervendría energía en forma de ATP. Entonces, ¿cómo hacemos para medir estos efectos? La concentración en la sangre es lo único que medimos y sabemos, pero esto no es práctico, porque si tenemos que medir la concentración en la sangre cada vez que administramos un medicamento, no sería posible. Pero al final lo que utilizamos es una medida que es un subrogado, que es la concentración del fármaco en la sangre, es decir, la masa. O sea, lo único que sabemos es que le administramos al paciente 100, 120 miligramos de propofol. Pero en sí, nosotros no medimos la propofolemia. Estos son modelos que nosotros extrapolamos a partir de estudios en laboratorio. Entonces, literalmente, nosotros a veces bateamos, no sabemos exactamente cuál es la concentración que hay en el cuerpo del paciente. Y empezamos a utilizar parámetros subrogados y empezamos a asumir algunos supuestos de que el fármaco se va a distribuir en forma homogénea a los diferentes compartimentos. Y eso que estamos hablando de la ruta más predecible, que es la ruta intravenosa.
Entonces, si aplicamos en igualdad de condiciones una misma masa, por ejemplo, 100 miligramos de un medicamento por vía intravenosa, 100 miligramos de medicamento por vía intramuscular, 100 miligramos de medicamento por vía subcutánea y 100 miligramos por vía oral, asumiendo de que todas las moléculas finalmente va a llegar a la sangre, vemos cómo cuando administramos por vía intravenosa se alcanza la concentración más alta, pero decae muy rápidamente. Cuando es por vía intramuscular, asciende rápidamente, pero no en forma ipso facto como por vía intravenosa, alcanza un nivel pico un poco más tardío y decae según esta línea verde. Si es por vía subcutánea, la entrada todavía es más lenta y el efecto pico va apareciendo todavía más tardíamente y con menor intensidad, porque observe que a igualdad de masa, los 100 miligramos por diferentes rutas, entonces vemos cómo los niveles picos son menores en ruta que no sea la intravenosa. Y por vía oral, la absorción es muy lenta y a veces aparece el efecto del primer paso, que es la biotransformación, cuando el fármaco pasa por el hígado, por el retorno venoso hacia el hígado, por la circulación portal, y el hígado empieza a metabolizar la molécula de tal manera que la masa que finalmente llega a la circulación sistémica puede ser mucho menor que esos 100 miligramos. Eso se llama efecto del primer paso. Entonces, si nosotros trazamos una línea de concentración sanguínea mínima efectiva, podemos entender que cuando la concentración no llega y no cruza, nunca va a aparecer el efecto terapéutico. Entonces, si aquí, por ejemplo, si la concentración mínima efectiva fuera así, en este nivel, quiere decir que si administramos el medicamento por vía oral, nunca vamos a ver el efecto terapéutico y por vía subcutánea tampoco vamos a ver el efecto terapéutico. Solamente veríamos el efecto intenso por vía intravenosa y un efecto menos intenso, pero que aparece, que es por vía intramuscular. Por eso es que en el caso de medicamentos en anestesia, prácticamente la totalidad de las veces lo aplicamos por vía intravenosa, por su curva de concentración bastante predecible. El otro tiempo es el tiempo de latencia. Como habíamos dicho previamente, el tiempo de latencia es la duración cronometrada desde que inyectamos hasta que cruza por primera vez la barra de concentración mínima efectiva. Y eso lo veríamos acá. Entonces, el tiempo 0 fue cuando inyectamos el medicamento y el tiempo 1 cuando aparece por primera vez el efecto farmacológico. Este es el tiempo que se llama el tiempo de latencia o el tiempo de inicio. Este tiempo de latencia es importante para entender y para también saber por qué es que hacemos las cosas de esta manera. Es el tiempo transcurrido desde la administración hasta el inicio del efecto clínico. Algunos ejemplos: para la succinilcolina sería de 1 minuto, para el rocuronio 1 a 1.5 minutos, para el atracurio 3 minutos y para el pancuronio 4 minutos. Esto de tiempo de latencia también debe considerar el tiempo de circulación sanguínea desde el sitio de administración hasta la circulación central. Quiere decir que el tiempo de latencia es más corto cuando administramos un medicamento por una vía venosa central. En cambio, si es una vía venosa periférica y ojalá una vena de poco calibre, y si lo ponemos, por ejemplo, en una vena de pie donde la longitud de la safena es muy larga, entonces el tiempo de latencia se prolonga. Y aquí también tener en cuenta de que existe la posibilidad de extravasación. Obviamente, si aplicamos 100 miligramos de succinilcolina y se ha extravasado esa dosis, equivaldría como si fuese una dosis de succinilcolina por vía subcutánea. Y eso lo vemos constantemente. Inyectamos el medicamento
y el paciente, el caso típico de propofol, inyectamos el medicamento y el paciente no se duerme y empieza a quejarse de dolor y nosotros le decimos al paciente, ya se le va a pasar y no pasa el efecto. Cuando revisamos la vena, el sitio donde está la vía tiene un bulto, se ha extravasado. Entonces el paciente no se duerme y está sufriendo el efecto irritativo tisular del propofol. Entonces, el tiempo de latencia debe contemplar también lo que dura para que el medicamento entre desde el sitio de inyección hasta la circulación central. El otro tiempo es el tiempo para el efecto máximo, que va desde el momento de inyección hasta alcanzar la concentración máxima. Lo vemos acá. Entonces, el T0 es cuando acabamos de inyectar el medicamento. T1 es cuando aparece por primera vez los efectos farmacológicos y en este punto observamos el Tmax, que es la concentración máxima que alcanza después del bolo de medicación. Entonces, esto se llama el tiempo para el efecto máximo. Esto tiene muchísima utilidad porque obviamente cuando aplicamos un medicamento que empieza a subir y subir de concentración y cruza la barra de concentración mínima tóxica, aparecen todos los efectos adversos. Esto es el concepto de riesgo. Obtenemos mayor intensidad, pero se corre el riesgo de que el paciente pueda tener mayor cantidad de efectos secundarios. Para repasar, el tiempo para alcanzar el efecto máximo, Tmax, en el caso, por ejemplo, el propofol es de 1.7 minutos. 1.7 minutos. Prácticamente estamos hablando de unos 90 a 110 segundos. 90 a 110 segundos. Y ya en la práctica, esto lo podemos ver en el día a día. Cuando aplicamos el medicamento, el propofol, observe que si aplicamos 2 miligramos por kilo de propofol por vía intravenosa, vemos cómo aumenta rápidamente hasta hasta la concentración pico. En este caso, se alcanza una concentración pico de 7.5 microgramos por ml. Y después empieza a decaer a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Quiere decir que en este punto se llega a la concentración máxima. Y prediciblemente aquí es donde aparece la mayor intensidad de los efectos adversos, hemodinámicos respiratorios. Esto tiene muchísimo valor, especialmente entre la población fisiológicamente frágil como la población adulta mayor. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con los bolos gigantes de propofol. Y sin embargo, cuando aplicamos el propofol, tenemos que esperar la aparición del efecto paralizante, por ejemplo, del atracurio. Entonces, acá se ilustra muy bien este concepto. Tenemos un paciente que está monitorizado con BIS, está acá completamente despierto. Aquí se le administró el propofol, el nivel de BIS empezó a disminuir y ya a los 3 minutos, que es el tiempo que se tardó para que aparezca el efecto del atracurio, hacemos la laringoscopía y aumenta en forma abrupta el nivel de BIS a 70, o sea, casi llegando al nivel de despertar. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque existe un retardo un tiempo adicional para que alcance el efecto clínico del atracurio cuando ya pasó el efecto pico del propofol. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que cuando hagamos la laringoscopía tengamos la propofolemia más alta para poder atenuar la respuesta hemodinámica a la laringoscopía y la intubación? Es particionar la dosis de inducción para el propofol. 2/3 partes en el tiempo cero y aproximadamente 1 minuto antes de la laringoscopía aplicamos el restante 1/3. Y de esta manera no se alcanza un nivel pico tan alto antes de la laringoscopía y coincide entonces con
el momento en que hagamos la laringoscopía, podríamos tener la propovolemia más alta. Entonces, para recordar acá, para evitar de que se presente este fenómeno, entonces aplicamos en el tiempo cero 2/3 parte de propofol. Se va a producir un nivel pico de propofol que es menor en comparación con cuando aplicamos el 100%. De todas maneras, en ese momento no necesitamos que tenga la propofolemia en su concentración máxima porque todavía no vamos a hacer la laringoscopía. Y unos 60 segundos antes de la laringoscopía, digamos a los 2 minutos, podemos aplicar el tercio restante y así obtendríamos una propofolemia más alta en comparación con un bolo único del 100% en el tiempo cero. Y así se evita este tipo de situaciones. Y eso que lo estamos monitorizando con BIS, pero hay muchos pacientes que no monitorizamos con BIS y nos damos cuenta o sospechamos de esto porque cuando hacemos la laringoscopía, como que el paciente se empieza a hacer intentos de parpadeo, incluso mueve algunos dedos y esto obviamente conlleva la posibilidad de que el paciente pueda tener conciencia tras procedimiento. Esa es la aplicación práctica de este concepto de Tmax, tiempo para alcanzar la concentración máxima. Bueno, también es importante para medicamentos que vamos a colocar por vía neuroaxial. Hay que atiempar las cosas porque de lo contrario el paciente puede pasarlo muy mal. Y un ejemplo típico es el paciente que inicia con una cirugía y después esa cirugía se empieza a extender y extender y hay más invasión y más destrucción tisular. Por ejemplo, un paciente que empieza primero con la propuesta de una biotoracoscopía a través de un puerto único, pero al final termina en una gran toracotomía. Entonces, en estos casos, usted decide colocarle al final de la cirugía un catéter epidural. No lo tenía presupuestado para hacer debido a que era una biotoracoscopía, pero ya con una toracotomía amplia sería una falta de cortesía para el paciente si no le ponemos un catéter epidural. Entonces, ¿qué pasa para esta situación? Si vemos el tiempo de latencia de la morfina o de fentanilo y el tiempo para alcanzar el efecto máximo de los opioides epidurales, vemos de que para la morfina se inicia a los 15 a 30 minutos, pero el fentanilo es más rápido, 5 a 10 minutos. Y el tiempo máximo para la morfina es casi 1 hora, versus fentanilo que es de unos 10 a 20 minutos. Entonces, ¿cuál es el mensaje con respecto a la toma de decisiones? De un paciente que se le puso un catéter epidural al puro final de la cirugía. Ya terminó la cirugía y usted decide colocarle ese catéter epidural. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El mensaje en este caso es que cuando vamos a poner un catéter epidural al final de la cirugía, hay que administrarle el bolo de fentanilo y el bolo inicial de morfina, ambos juntos. ¿Por qué? Porque de esta manera empezamos a tener el efecto del fentanilo que va a aparecer tempranamente, pero no es ipso facto. Dura 10 a 15 minutos para alcanzar el efecto máximo de fentanilo y la idea es que cuando termine la cirugía, cuando vamos a despertar al paciente, ya tenga un efecto máximo de la analgesia. Entonces, debemos mantener el paciente bajo anestesia general por al menos 15 minutos más para que ya aparezca el efecto, no el efecto inicial de fentanilo, el efecto máximo de fentanilo, o sea, a los 15 minutos. Y eso tiene que ser cronometrado, porque si no cronometramos se nos pasa el tiempo y no sabemos exactamente cuánto ha transcurrido. Cronometrado 15 minutos y a los 15 minutos cerramos la infusión de propofol si está activa o cerramos el vaporizador si estaba con anestesia inhalatoria. Y a partir de ahí, entonces, esperamos que el paciente se despierte. Cuando el paciente se despierte, ya tiene efecto de analgesia epidural
no por la morfina, sino por el fentanilo. Y después, cuando va decayendo el efecto del fentanilo, que es bastante efímero debido a su altísima liposolubilidad, ya va a ir apareciendo el efecto de la morfina allá a los 20, 30 minutos, pero el efecto máximo va apareciendo alrededor de los 60 a 90 minutos. Y así tenemos un efecto analgésico inicial rápido del fentanilo y un efecto sostenido de la morfina por vía epidural. Acá vemos entonces esto que se llama la duración de efecto clínico, que es el tiempo que pasa desde que cruza por primera vez la barra de concentración mínima efectiva hasta que decae otra vez por debajo de la barra de concentración mínima efectiva. Esta es la duración de efecto clínico. Muy importante para tomar la decisión de redosificar en caso de que estemos administrando medicamento en bolos intermitentes. Esta duración de efecto clínico, de hecho, es uno de los que más tomamos en cuenta para tomar decisiones en el intraoperatorio. Es el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la finalización del efecto clínico. En el caso, por ejemplo, de relajantes neuromusculares, la succinilcolina es de duración ultra corta, de 5 a 8 minutos. Aquí, obviamente, ponemos un asterisco siempre y cuando el paciente no tenga pseudocolinesterasa atípica. Pero si la pseudocolinesterasa es normal, una dosis única de succinilcolina durará de 5 a 8 minutos. Y en el caso de Mibacurio es de duración corta, dura 8 a 20 minutos, eso porque el Mibacurio se biotransforma también por acción de una esterasa plasmática. De duración intermedia tenemos el atracurio y el becuronio, dura alrededor de 20 a 30 minutos, pero en la práctica usualmente sería de unos 45 minutos. Y de duración larga, para el caso de pancuronio, entre 45 a 60 minutos, pero en muchos casos la duración de un único bolo de pancuronio puede llegar hasta los 90 minutos. Eso obviamente depende muchísimo de paciente a paciente. Estos son tiempos típicos de un paciente de 70 kilos con una fisiología completamente normal. Bueno, y eso tiene trascendencia desde el punto de vista práctico. Por ejemplo, acá la misma concentración de propofol versus tiempo alcanza un efecto máximo y después empieza a decaer. La concentración terapéutica máxima y mínima es de 1.5 microgramos por ml hasta 5 microgramos por ml. Entonces, en el caso del propofol, para decaer hasta por debajo de la concentración mínima efectiva, estamos hablando de poco más de 8 minutos, casi a los 9 minutos. Casi a los 9 minutos, después de un bolo único de 2 miligramos por kilo de propofol. Ahora, ¿cuál es la traducción de este gráfico de concentración versus tiempo? De que un bolo único de propofol va a mantener al paciente bajo hipnosis entre 8 a 10 minutos. 8 a 10 minutos. Pero aquí volvemos al concepto de manejo de vía aérea difícil. Hay pacientes que tienen vía aérea difícil, entonces empezamos a luchar y a luchar y probamos un método, probamos un dispositivo, no lo logramos. Entonces, en ese contexto, si no tomamos en cuenta la concentración de propofol versus el tiempo, puede que se haya pasado el efecto amnésico e hipnótico del propofol y el paciente empieza a despertar. Mientras tanto, va a estar paralizado porque le hemos puesto el atracurio. Entonces, este paciente estaría paralizado, pero despierto. Paralizado y despierto. Y ese sería una situación horrorosa para el paciente. Eso significa de que cuando aplicamos un bolo único de propofol, si no continuamos con algo que lo mantenga inconsciente, a los 8 o 10 minutos va a estar despierto y paralizado. Esto es el concepto de conciencia transoperatoria. Esto no ocurre si nosotros
ponemos bolos subsecuentes, o cuando ya logramos la intubación, entonces hacemos el relevo y abrimos el vaporizador y el paciente está con una anestesia continuada. Entonces, esto es para recordar de que si tenemos un paciente de vía aérea difícil, un nuevo intento de intubación debe acompañarse de un bolo de refuerzo de propofol. Y eso tiene que integrarse a la práctica manejo de vía aérea difícil. No solamente lograr la intubación endotraqueal, sino también evitar la conciencia tras procedimiento. Y en caso de que se presagia de que exista peligro de conciencia durante el procedimiento, una buena alternativa es ponerle una dosis amnésica hipnosedante de midazolam. En ese caso, observe que con midazolam, si nosotros ponemos 0.2 miligramos por kilo, 0.2 miligramos por kilo, la duración del efecto clínico es mucho más prolongado, porque el midazolam produce un efecto amnésico de hasta 80 minutos. 80 minutos, cuando la concentración de midazolam cae por debajo de 100 nanogramos por ml. Entonces, así tendríamos un paciente que no va a tener riesgo de conciencia y de recuerdo durante el manejo de una vía aérea difícil. Un par de miligramos de midazolam previene este desagradable efecto secundario. Y cuesta entonces creer de que con 80 minutos no se logre un abordaje definitivo de la vía aérea. Bueno, otro concepto importante de duración de efecto clínico es cuando estamos alrededor del T2. T2 es el tiempo en donde estaría disminuyendo la concentración y quedaría en un nivel subterapéutico. Pero subterapéutico no significa que no tenga efecto clínico. Esto se llama los efectos residuales, Y esto es especialmente importante para los pacientes que están en el momento del despertar y puede tener efecto paralizante residual. Aquí está el dilema. ¿Vamos a revertir o no vamos a revertir el paralizante neuromuscular? Porque si revertimos en forma innecesaria, estaremos regalando todos los efectos secundarios de la atropina y de la neostigmina. Pero si no revertimos, queda el paciente con los desagradables y los inclusive peligrosos efectos residuales de una parálisis. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar con esta curva concentración versus tiempo es que el tiempo más traicionero de una última dosis de atracurio es a los 33 minutos. Bueno, eso no es que sea exactamente 33 minutos, pero esto es para ilustrar cuando el tiempo transcurrido queda cerca del punto de intersección entre la curva de concentración mínima efectiva versus la concentración versus el tiempo. Entonces, esto es muy, muy, muy traicionero y es cuando empezamos a patinar, ¿revierto o no revierto? Para ello, tenemos que tomar en cuenta los efectos que estamos viendo. Si el paciente está retorciendo con el aspecto de pez fuera de agua y el paciente haciendo intentos de deglución y hace también intentos de levantar la cabeza y no lo logra, eso es indicativo de que tiene relación neuromuscular residual. Esto es porque los músculos apendiculares son más sensibles, más susceptibles a los efectos paralizantes en comparación con los músculos axiales. Por eso el paciente no logra levantar las manos, pero sí puede contorsionar el torso. Entonces, esto obviamente invita a implementar la monitorización de la relación neuromuscular. Acá, por ejemplo, con un TOF de 74% indica que tiene efecto relajante residual y con esto se debe de revertir porque lo que debemos buscar es un TOF de 90% o más. Bueno, cuando hablamos de efecto residual, no solamente tiene que ver con la concentración sanguínea después de un bolo único, sino con el fenómeno de la acumulación.
en los pacientes que han estado recibiendo infusiones continuas y ojalá infusiones durante un tiempo largo, se acumula tal cantidad en los sitios de depósito, principalmente en hueso, músculo, fascia, tendones y sobre todo el tejido graso. Entonces, en el momento en que se suspende la infusión, dura mucho para que el paciente se despierte porque lo que se había acumulado en esos tejidos se convierte como un reservorio y va saliendo lentamente hacia el torrente sanguíneo, produciendo un efecto clínico prolongado. Eso se llama la vida media sensible al contexto. La vida media sensible al contexto se define como el tiempo que tarda para bajar la concentración sanguínea a la mitad una vez que se suspende la infusión. Obviamente no es lo mismo cuando el paciente recibe una infusión por media hora que una infusión por 3 días. Y entre mayor sea la duración de la infusión, la vida media sensible al contexto se va prolongando. Y esto es más importante para medicamentos altamente liposolubles como el diazepam. Y hay medicamentos que tienen poca propensión a extender la vida media de sensible al contexto, como por ejemplo el propofol. El propofol, aún con una infusión larga, la vida media sensible al contexto no se prolonga tanto. Y esto explica entonces el efecto residual cuando el paciente ha estado recibiendo infusiones prolongadas. Bueno, otro concepto acá importante es que la curva de concentración versus tiempo no se modifica en presencia de un antagonista. Por ejemplo, acá tenemos la curva de un antagonista, de un medicamento en presencia de un antagonista. El agonista es esta línea de color azul. El antagonista es esta línea de color amarillo. Aquí se puso el antagonista, el efecto clínico, el efecto farmacológico desaparece o disminuye, aunque la concentración del medicamento no se ha modificado, porque son antagonistas del receptor, pero no son antagonistas de la vía de biotransformación. O sea, estos antagonistas son antagonistas farmacodinámicos, pero no son antagonistas desde el punto de vista farmacocinético. Entonces, la concentración del medicamento continúa por su decaimiento normal. Entonces, si el antagonista dura mucho menos que el agonista, después de que desaparece el antagonista, el paciente puede volver a aparecer los efectos del agonista. Esto en contexto, por ejemplo, de relajación neuromuscular, es lo que anteriormente se llamaba el concepto de la recurarización. O sea, se le había aplicado curare, el paciente después de la cirugía queda con parálisis residual, le administra la neostigmina, el paciente empieza a recuperar la fuerza, extuba al paciente, pero el medicamento de reversión, la neostigmina, empieza a decaer hasta que a los 45 minutos ya no hay neostigmina. Y en ese momento todavía el curare continúa en la sangre y vuelve el paciente a paralizar en recuperación. Eso se llama el fenómeno de la recurarización. Esto también se aplica cuando tenemos un paciente con sedación o con depresión respiratoria por opioides. Entonces, cuando aplicamos morfina por vía neuroaxial, el paciente se deprime, le damos un par de bolos de naloxona, el paciente se despierta y empieza a respirar bien, mejora la saturación, la frecuencia respiratoria, pero la naloxona dura muy poco en comparación con la duración de la morfina por vía neuroaxial. Entonces, una vez que desaparece el efecto de la naloxona, el paciente se renarcotiza. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Si ese es el peligro, entonces invita a poner una infusión de naloxona por las próximas 6 a 8 horas. Entonces, para recordar, cuando aplicamos un antagonista, eso se refiere a un antagonista farmacodinámico. No altera la farmacocinética del medicamento y consecuentemente hay que estar atento a la aparición de los
de los rebotes. Bueno, esta curva uno podría considerada como hipotético, pero nosotros en sala de operaciones tenemos una curva que se puede estar revisando constantemente. No es la curva de concentración en la sangre, sino la concentración del halogenado en el gas exhalado. Es un parámetro subrogado de la concentración del halogenado en la sangre y este a su vez es un parámetro subrogado de la concentración del halogenado en el sistema nervioso central. Acá vemos el monitor muestra la tendencia de la concentración del sevoflurane con respecto al tiempo. Acá se le dio un bolo de sevoflurane, se abrió el vaporizador al 8% y aumentó la concentración. Y después se cerró el vaporizador, se bajó el dial y vuelve a decaer. Entonces aquí se ve cómo el decaimiento y la subida coincide en un punto común que sería acá, que es la concentración pico, la concentración máxima. Y durante las fases del despertar, inclusive podemos cambiar la velocidad de barrido, asignar una onda de halogenado versus tiempo y podemos ver esta bonita curva de decaimiento en forma exponencial. Cuando analizamos la concentración del medicamento versus tiempo, podemos entender cómo algunas fluctuaciones puede repercutir de forma importante en la toma de decisiones. Y el mantenimiento de una concentración estable es el objetivo que nosotros tenemos que plantear en el manejo de los pacientes. De hecho, en la actualidad existen modelos que permiten combinar varios medicamentos de forma simultánea y a través de la aplicación de software y dispositivos de infusión controlada permite obtener una concentración que satisfaga las necesidades de los efectos que se busca. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo cuando tenemos una infusión de hipnóticos y de analgésicos, en ambos casos hay interacciones tanto desde el punto de vista farmacocinética como desde el punto de vista farmacodinámica. Y todo con el fin de ir dosificando para obtener una concentración sanguínea meta y esa concentración sanguínea debe mantenerse a un nivel de tal manera que logre establecer un equilibrio a pesar de que el medicamento constantemente en forma dinámica se está distribuyendo, se está biotransformando y se está excretando. Y esta es la razón por la que cuando tenemos un solo medicamento es relativamente sencillo de enfocar, pero cuando tenemos varios medicamentos presenta interacción desde el punto de vista farmacocinética y también los efectos pueden ser antagónicos, pueden ser sumatorios, pueden ser sinérgicos o no tener ninguna interacción. Entonces, todo esto en la actualidad se dispone de algoritmos ya integrados dentro de los dispositivos que permite obtener estas concentraciones. Sin embargo, debemos entender de que la concentración es un parámetro que no es estático, sino que debe correlacionar también con la concentración mínima efectiva. Y acá tenemos tres tipos de concentraciones relativas. La concentración por encima de la concentración mínima efectiva determina el efecto de la intensidad. A mayor concentración por encima de la concentración mínima efectiva, vamos a obtener un efecto mucho más intenso. La otra concentración relativa es cuando comparamos la concentración mínima efectiva versus la concentración mínima tóxica. Eso es lo que se le conoce como la ventana terapéutica. Y por último, cuando correlacionamos la concentración mínima tóxica versus la concentración mínima efectiva, se le conoce como el índice terapéutico. Vamos a ver cada una de esas tres concentraciones relativas, empezando con la primera, que es relacionar la concentración por encima de la concentración mínima efectiva. Para facilitar el entendimiento, recordemos que esta es la curva que veníamos analizando
cuando administramos un medicamento, la concentración en la sangre empieza a subir hasta un pico y después empieza a decaer. Y esta curva va a tener dos barras horizontales, una que es la concentración mínima efectiva y la otra barra es la concentración mínima tóxica. Donde intersecan, vamos a tener el tiempo inicial de efecto, que es el tiempo de latencia, que es T0 hasta T1. Y de ahí vamos a obtener un efecto cada vez más intenso hasta llegar a un efecto máximo y después empieza a decaer. Cuando nuevamente interseca la línea de concentración mínima efectiva, vamos a tener la finalización del efecto clínico. Y entre T1 y T2 vamos a tener la duración total del efecto clínico. Y por encima de la concentración mínima efectiva, vamos a establecer una concentración relativa. Eso significa que a mayor concentración por encima de la concentración mínima efectiva, vamos a tener un efecto cada vez más intenso. Inclusive, acá, si tenemos, por ejemplo, un paciente que le hemos administrado un medicamento, pero que todavía no se consigue el efecto deseado, podemos administrar un bolo adicional o aumentar la velocidad de infusión con el fin de obtener una concentración sanguínea mucho más elevada y así vamos a tener un efecto más intenso. Obviamente, cuando aumentamos la intensidad del efecto, también se estará acercando a la barra donde se encuentra la concentración mínima tóxica. Y a partir de ese momento, vamos a ver los efectos tóxicos y también, como existe intensidad del efecto terapéutico, también existe el concepto de intensidad del efecto tóxico. Y entre más alta sea la concentración, por encima de esta barra de concentración mínima tóxica, vamos a tener un efecto de toxicidad mucho más intenso. Bueno, un ejemplo lo tenemos acá en este gráfico de BIS con respecto al tiempo. En este gráfico del valor de BIS con respecto al tiempo, vemos cómo se mantiene durante todo este periodo entre 40 a 60, que es el nivel de BIS que nosotros buscamos en un paciente general. Pero a partir de este momento, aquí el valor de BIS empieza a subir porque ya está la concentración del agente hipnótico por debajo del efecto mínimo anestésico que se busca. Y el paciente entonces empieza a despertar. Entonces la idea es mantener un efecto de intensidad lo suficientemente como para que el paciente esté dentro del efecto que se busca. Entonces, a mayor concentración sanguínea, se va a alcanzar una concentración más elevada en el sitio de efecto. Esto es el concepto de parámetro subrogado. Es decir, nosotros no logramos medir la concentración en el sitio de efecto. Eso no es práctico. Esto se le conoce también como la concentración de la biofase. En su lugar, utilizamos la medición de la concentración sanguínea para estimar la concentración en el sitio de efecto. Por ende, la concentración sanguínea es un parámetro subrogado de la concentración en el sitio biofase. Vamos a ver un esquema para entender mejor esto. En este esquema podemos ver cómo cuando la concentración aumenta, también proporcionalmente se va a ir aumentando el porcentaje de unión al sitio receptor. Y vea que no es una relación completamente lineal, sino que tiene una curva con un punto de quiebre a partir del cual se empieza a aplanar. Y ese punto de quiebre es alrededor de un 80%. Cuando se ha unido el 80% de los fármacos a los receptores, entonces le cuesta cada vez más pegar y aumentar el porcentaje de unión. Esto es en un gráfico lineal. Si colocamos un gráfico logarítmico, vamos a ver este comportamiento que se parece como una S itálica,
nuevamente con un punto de quiebre superior y un punto de quiebre inferior. Observe que cuando se aumenta la concentración del medicamento, al principio hay una saturación bastante baja y a partir de este punto, a partir de 20% de unión, empieza a aumentar de forma más marcada con incremento ligero de una concentración hasta que se vuelve a aplanar a partir de 80%. Y eso lo podemos ver también en este gráfico. Entonces, al principio, con una cantidad mínima de medicamento, tenemos aquí potencialmente 10 sitios receptores. Y hay 2 moléculas y hay una que está unida y la otra está libre. Entonces, quiere decir que en este caso, la unión o la saturación de los sitios de receptores es de un 10%. Y aquí, conforme aumentamos la concentración al doble, vamos a ver cómo ya hay 2 sitios receptores ocupados y eso equivale a un 20%. Aumentamos a 5 y el sitio de los receptores se empieza a ocupar hasta llenar un 30% de ellos. Cuando aumenta la concentración 10 veces con respecto al estado inicial, se logra un porcentaje de saturación de un 50%. Y se necesita una concentración 40 veces mayor comparación con la concentración inicial para pasar de una concentración de 10% hasta un 80%. ¿En qué situación se ve este comportamiento desde el punto de vista práctico? En los medicamentos relajantes neuromusculares. Entonces, cuando administramos un relajante neuromuscular, se necesita al menos una ocupación de un 70% de los receptores para observar los primeros efectos del relajante neuromuscular. Este concepto es importante para inducción de secuencia rápida, cuando necesitamos que se acorte el tiempo de latencia para que el paciente esté rápidamente disponible o una relajación suficiente como para hacerle una laringoscopía y la intubación endotraqueal. Por eso se aplica una dosis pequeña de un 10% con respecto a la dosis completa. Eso se llama la dosis de cebado o la dosis de priming. ¿Esto con qué intención? Con la intención de que esa pequeña dosis pueda ir y va a ir tapando los receptores de tal manera que el resto del 90% de la dosis completa va a poder saturar muy rápidamente ese 30% restante. De esta manera se acorta el tiempo de latencia y es un truco muy utilizado para inducción de secuencia rápida. Eso se llama la técnica del cebado o la técnica del priming. Acá podemos ver también cómo la concentración cuando aplicamos un bolo empieza a subir hasta un pico máximo dependiendo de las propiedades de cada medicamento. Este pico va a presentar más temprano o más tardíamente. En el caso del medicamento que utilizamos con bastante frecuencia es el fentanilo. Luego de una dosis inicial, vamos a observar cómo su pico alcanza a los 4 minutos. Y esa es la razón por la que cuando vamos a administrar fentanilo, si queremos ver el efecto máximo, tendríamos que esperar alrededor de unos 4 minutos. Eso significa de que muchas veces cuando vamos a administrar fentanilo en la inducción, no es muy recomendable, como muchas veces hacemos, que es administrar el fentanilo después de la administración del propofol, porque a los 3 minutos vamos a hacer la laringoscopía y la intubación endotraqueal. Y para ese momento todavía no ha hecho el efecto pico de fentanilo. Quiere decir que probablemente lo más recomendable es administrar fentanilo antes de propofol y antes del atracurio, 1 o 2 minutos antes, para que cuando ya se complete los 3 minutos de espera para el atracurio, ya el paciente va a tener un efecto o una concentración máxima de fentanilo. Bueno, acá entonces nuevamente para entender este concepto de
Cuando queremos un efecto inicial más intenso, entonces en lugar de utilizar una dosis convencional, utilizaríamos una dosis mucho mayor. Acá, por ejemplo, sería la curva cuando administramos un bolo X de un medicamento. Es la misma curva, pero si nosotros administramos el doble de esta dosis, tendríamos una curva así. Eso significa que el tiempo de latencia se acorta y la concentración máxima se eleva y la duración de efecto clínico va a ser mucho mayor. Esto es para entender por qué cuando queremos averiguar la duración de efecto clínico, la vida media no es un parámetro especialmente útil. Más bien, aquí podemos ver cómo, dependiendo de la dosis que nosotros administremos, o sea, la masa de medicamento, en X, la duración de efecto clínico es así, relativamente corto. Pero con 2X, la duración de efecto clínico es mucho mayor. O sea, eso ya traducido en la práctica, si el paciente está bajo efectos de la anestesia y ya está a punto de terminar la cirugía, pero el paciente está pujando un poquito, entonces vamos a reforzar la dosis de relajante y en lugar de poner una dosis muy grande que corre el riesgo de que la duración de efecto clínico sea mucho mayor, entonces ponemos una dosis pequeñita, lo suficiente para levantar la concentración sanguínea de tal manera que ya tenga un efecto suficientemente intenso como para que el paciente ya no puje. Y después va a decaer rápidamente. Esto es un truco, este truco es muy útil para que los pacientes no tengan parálisis neuromuscular residual cuando está a punto de finalizar la cirugía. No es así cuando aplicamos una dosis muy grande de refuerzo de relajante y con total seguridad la duración de efecto clínico va a ser mayor y existe mayor probabilidad de que el paciente quede con parálisis neuromuscular residual y tengamos que revertir. Y otra cosa importante es que aparte de la interacción farmacocinética, también existe la interacción farmacodinámica. Entonces, esto es para tener en cuenta este dato que es bastante peligroso, porque cuando un paciente está recibiendo un medicamento y vamos a administrar otro medicamento que tiene efecto sinérgico, se puede obtener un efecto muy intenso. Acá, por ejemplo, teníamos un paciente que estaba bajo sedación con propofol y después se dio un bolo de propofol más un bolo adicional de fentanilo. Y esto fue suficiente como para que con este mini bolo adicional de propofol dejara el bis prácticamente isoeléctrico, con una tasa de supresión de 89%. Entonces, esto es el concepto de la intensidad del efecto. Cuando ya tenía una propofolemia y luego un bolito, aunque sea pequeñito, de 30 miligramos, es suficiente como para aplanar el electroencefalograma. Acá entonces para recordar de que el punto de quiebre de porcentaje de unión cuando se empieza a aplanar, es decir, cada vez le cuesta más a las moléculas pegar a los sitios receptores porque hay menos receptores que adherirse, es el 80%. Aquí se aplana. Esto es en gráfico lineal y en un gráfico logarítmico se ve el punto de quiebre al 80%. Bueno, esto sería para la aparición de los efectos, pero igualmente para la desaparición de los efectos. Acá lo podemos ver con una situación bastante cotidiana, como aquí el valor de BIS está entre 40, por debajo de 40, y de pronto cuando finalizó la cirugía, se suspendió el halogenado y creemos de que el paciente todavía está dormido, de pronto el paciente abre los ojos y empieza a despertar de forma muy brusca, abruptamente. ¿Y esto por qué? Porque se necesita un pequeño cambio de concentración
dormido a un estado de despierto, pero se necesita un gran cambio en la concentración para que un paciente que esté profundamente anestesiado a un estado de anestesia superficial. Bueno, muchas veces queremos que un paciente esté con una anestesia o una analgesia multimodal, es decir, administrarle varios medicamentos que actúen en diferentes rutas metabólicas y que además se una a receptores diferentes y también mecanismos de acción diferentes. Eso es el concepto de anestesia o analgesia multimodal. Pero aquí hay que tener cuidado con algunas técnicas porque a veces empezamos a poner muy poquito de algo, muy poquito de lo otro y también muy poquito de aquello. Y puede ser que estemos dando 3 medicamentos a una concentración de un poquito de todo. Y esas concentraciones a veces ni siquiera alcanza un efecto terapéutico mínimo porque ni siquiera cruza la barra de la concentración mínima efectiva. Entonces, esto a veces se ve cuando administramos un poquito de magnesio, un poquito de infusión de lidocaína, un poquito, una microdosis de ketamina, por allá un poquito de infusión de dexmedetomidina. Y puede ser de que estos medicamentos que están con 3 o 4 bombas de infusión ni siquiera esté haciendo un efecto, y si lo está haciendo, parece un efecto placebo. Entonces hay que tener cuidado con esas anestesias o analgesias multimodales. Puede de que está recibiendo varios medicamentos a concentraciones de placebo. Bueno, y hablando de la forma de dosificación, podemos administrar los medicamentos en forma de bolos repetitivos. Acá esta es la concentración de propofol en la sangre o en el sitio de efecto. Acá tenemos en la línea amarilla cuando aplicamos 3 bolos consecutivos, 3 bolos consecutivos de propofol. Entonces, con el primer bolo levantó la propofolemia hasta 14. Con el segundo bolo levantó la propofolemia un poquito por encima de 14. Y con el tercer bolo un poquito más. Pero la concentración en sitio de efecto se da en forma más atenuada porque no todo el propofol se va a ir al sitio de efecto. Por eso la concentración en sitio de efecto es menor que la concentración sanguínea. Y por el otro lado, hay un retardo entre la concentración pico sanguínea y la concentración pico en el sitio de efecto. Eso es lo que se le conoce como histéresis, que es el retardo que nosotros vemos. Cuando administramos un medicamento, la concentración en la sangre ya es alta, pero el paciente todavía no tiene el efecto que se busca porque no es en la sangre donde actúa, sino en el sitio efecto donde se debe de actuar. Por el otro lado, si nosotros administramos un medicamento solamente con una infusión a velocidad constante, va a tardar muchísimo para llegar al efecto que se busca. Por ejemplo, acá, esta es la propofolemia en el plasma o en el sitio de efecto. En la curva amarilla sería la concentración en la sangre y en la línea azul la concentración en sitio de efecto. Observe que si buscamos una propofolemia anestésica, que sería de 4 microgramos por ml, si iniciamos una infusión sin darle un bolo, necesitaríamos casi 1000 segundos para que alcance la concentración anestésica. Esto obviamente es impráctico, sería demasiado el tiempo de espera. Consecuentemente, no hacemos esto. Para acortar el tiempo de latencia y obtener un efecto de intensidad, hacemos 2 estrategias. La primera es dar un bolo inicial. Aquí se puede ver, después de un bolo inicial, la concentración de propofol en la sangre decae y a partir de este momento iniciamos una infusión continua para sostener la propofolemia en la concentración anestésica que sería de 4 microgramos por ml. Y aquí podemos entonces lograr muy rápidamente
muy rápidamente, en pocos segundos, ya el efecto terapéutico, y después, para evitar que caiga por debajo de la concentración mínima efectiva, iniciamos una infusión. Y eso es lo que hacemos no solamente con medicamentos intravenosos, sino que también debemos hacer con los medicamentos halogenados. Igual hay que darle un bolo para saturar el circuito y después bajamos la concentración en el dial para que se logre mantener la concentración del agente halogenado dentro del circuito. Entonces, todo esto tiene que ver con el comportamiento del medicamento cuando abandona hacia los diferentes compartimentos. Por ejemplo, esto sería cuando aplicamos un bolo de Propofol. Este empieza a caer y caer y caer. Inicialmente cae muy rápidamente y después cae en forma más despacio. Esta caída muy rápida es debido al mecanismo de la distribución, o sea, la salida del medicamento de la sangre hacia los sitios de depósito. Básicamente, en el caso de Propofol, sería hacia el tejido graso. Y después la concentración continúa disminuyendo debido a la biotransformación y la excreción. Entonces, esta fase inicial es por distribución, esta otra fase es por metabolismo y por eliminación. Y esto se puede programar en una bomba de infusión automática utilizando ya un software y las bombas de jeringa, las bombas de empuje. Entonces, acá vemos cómo al principio la infusión es a una alta tasa para contrarrestar el abandono rápido del medicamento hacia los sitios de depósito, en este caso la grasa. Cuando ya se va saturando el compartimento de depósito, entonces la tasa de infusión tiene que disminuir para que la propofolemia se mantenga constante. Esto es importante, especialmente en los pacientes que reciben los medicamentos en infusión continua durante periodos muy prolongados. El ejemplo típico, los pacientes sedados en las unidades de cuidados intensivos, muchos de ellos, desde que se intuba hasta que se toma la decisión del destete, recibe la misma velocidad de infusión. Entonces, cuando mantiene la misma velocidad de infusión, empieza a acumular y acumular. Entonces, esta concentración en el plasma no se queda aquí plano, sino que continúa subiendo, subiendo, si nosotros mantenemos la misma velocidad de infusión. Y ese es el concepto de vía media sensible al contexto. Ese exceso de medicamento se empieza a acumular en la grasa y cuando decidimos despertar al paciente, apagas la bomba de infusión física, pero tiene otra bomba de infusión escondida en la grasa y esa salida mediante la redistribución no permite que los pacientes se despierten. Entonces, una cosa que tiene implicaciones prácticas es considerar la suspensión matutina de los hipnosedantes o también disminuir la velocidad de infusión cuando está transcurriendo un tiempo prolongado. Bueno, y la otra concentración relativa es cuando comparamos la concentración mínima efectiva contra la concentración mínima tóxica. Eso es lo que se le conoce como la ventana terapéutica. Vamos a ver qué es esto y para entender mejor esto. La relación entre la concentración mínima efectiva, que es esta barra, versus la concentración mínima tóxica, que es esta otra barra, nos deja esta franja es la franja de la ventana terapéutica, Sobre esta ventana, estas dos concentraciones extremas es donde nosotros debemos de titular para que el paciente esté surfeando en esta franja de concentración. Este es el concepto de ventana terapéutica. Entonces, ventana terapéutica es como ver la parte superior y ver la parte inferior y que esté aquí atrapado entre estos dos extremos, superior e inferior. Esto se llama la ventana terapéutica. Para entender mejor esto, entonces recordemos que ventana terapéutica es el intervalo que
en el cual se puede utilizar un fármaco sin provocar ni los efectos tóxicos o letales en el organismo, y también que no quede por debajo del efecto terapéutico que se busca. O sea, si tenemos estos dos extremos, estas dos barras, su margen inferior, la barra inferior, representa la concentración mínima efectiva. Por debajo del margen inferior vamos a tener ineficacia terapéutica. Y por encima de su margen superior vamos a tener la toxicidad. Un ejemplo clásico es el propofol. Con el propofol nosotros debemos de dosificar de tal manera que se obtenga el efecto terapéutico. Y el efecto terapéutico en escala creciente de intensidad sería pasar de sedación a un estado de hipnosis profunda, es decir, un estado de anestesia. Para lograr eso, en infusión continua de mantenimiento, debe ser a dosis de 4 a 12 miligramos por kilo por hora en infusión continua. Esto se aplica solamente para anestesia intravenosa en duración corta. Ya cuando el paciente tiene 24, 48 horas de infusión con propofol, esta dosis debe de bajar debido a que se acumula. Entonces, constantemente vemos pacientes que están sedados en unidad de cuidados intensivos, que llega a sala de operaciones para alguna intervención y con propofol, por ejemplo, entre 20 a 25 cc por hora, que en principio es lo recomendable para una anestesia intravenosa, pero el paciente ya ha estado recibiendo esa infusión por 3 o 4 días. Entonces, el paciente va a tener un balance positivo horario de propofol, y no es de extrañar que muchos de esos pacientes cuando llega hasta con supresión en el electroencefalograma. Entonces, mucho cuidado con esas infusiones mantenidas a lo largo del tiempo, durante mucho tiempo, y unas dosis que parece como adecuada, en realidad está sobre dosificando a los pacientes. Acá vemos entonces este concepto. Cuando damos un bolo inicial, la concentración en la sangre es alta, incluso por encima de la concentración terapéutica, inclusive puede cruzar la barra de la concentración tóxica. Y esa es la razón por la que cuando tenemos un paciente recibiendo propofol, el momento de mayor compromiso hemodinámico es cuando le damos el bolo inicial. Y después tenemos que bajar la infusión para que se mantenga entre alrededor de unos 4 a 6 microgramos por ml. Eso sería la ventana terapéutica. 4 a 6 microgramos por ml, que sería la meta a llevar durante todo el proceso de la anestesia intravenosa. Y ahora hay bombas de empuje que tiene la característica de que tiene incorporado algoritmos automáticos. Acá, por ejemplo, se utiliza este mecanismo de anestesia intravenosa controlado por Meta o TSI con propofol. Este fue el modelo farmacocinético de Schneider para lograr una concentración en sitio de efecto. Entonces aquí dice TSI, o sea, infusión controlada por Target, SC de Schneider, y E es en el sitio de efecto. Se fijó como sitio de efecto objetivo 4 microgramos por ml. Y el dispositivo, la bomba de infusión, se encarga entonces de calcular cuánto hay que infundir inicialmente y cuánto hay que mantener de infusión continua para lograr la propofolemia adecuada y también la concentración de propofol en sitio de efecto. Por ejemplo, acá tenemos esto que es la curva de concentración en la sangre, y esto que es el gráfico sólido, es la concentración en sitio de efecto. Te observa que al principio se dio un bolo muy grande, un bolo gigante, con una concentración plasmática muy alta. Entonces, aquí esa es la razón por la que el modelo farmacocinético de Schneider se asocia con más compromiso hemodinámico en comparación con el modelo farmacocinético de Marsh, que es buscando la concentración sanguínea. Bueno, acá vemos esto nuevamente,
intervalo terapéutico o la ventana terapéutica para el propofol. Entonces, dependiendo de cuáles son las necesidades, si vamos a sedar al paciente o si le vamos a dar una anestesia general intravenosa, entonces esta es la ventana terapéutica. Por encima de 1.5 es la concentración mínima efectiva. Y por encima de este valor y con niveles crecientes, lo que buscamos es un efecto de intensidad. Sedación, o sea, efecto mínimo, anestesia, efecto máximo, pero esto no es igual para todos los escenarios, porque no es lo mismo la concentración de propofol necesaria para lograr la hipnosis en comparación, por ejemplo, la concentración de propofol para que el paciente no se mueva ante una incisión. Entonces, vemos cómo la dosis efectiva 50 para hipnosis es de 3.3 microgramos por ml, pero para lograr la concentración efectiva 95 se necesita 5.4 microgramos por ml. Esto en amarillo. En celeste es para la incisión. Observe que la concentración necesaria para atenuar el movimiento ante una incisión es muchísimo más elevada, prácticamente 5 veces en comparación con la S50 de la hipnosis. Y ni qué decir, para evitar el movimiento somático ante la incisión se necesita 27.4 microgramos por ml. Eso significa de que el propofol solo es imposible como medicamento anestésico total. Se necesita de analgésicos y también de paralizantes para que el paciente no se mueva ante una incisión quirúrgica. Y acá entonces veríamos la manera de titular la dosificación del propofol. Si tenemos un BIS, entonces lo que buscaríamos es que el paciente tenga un número de la frecuencia borde espectral en alrededor de 12 o 13. ¿Por qué 12 o 13? De hecho, aquí está este número. 13 es el punto de corte que separa las frecuencias correspondientes a las ondas beta. Las ondas beta son las ondas que nos permite estar despierto de aquellas ondas que se presentan predominantemente cuando estamos dormidos. O sea, las ondas alfa, que va de 8 a 13 Hz, las ondas teta, que va de 4 a 8 Hz, y las ondas delta, que van de 1 a 4 Hz, y las ondas lentas, que va de 0 a 1 Hz. Entonces acá se ve el efecto de propofol, una banda alfa bastante potente y una banda delta bastante potente con una zona menos intensa de ondas teta, y las ondas beta prácticamente están desaparecidas, están de color azul. Pero esto sería en el caso de propofol. Nosotros también tenemos un monitor de halogenado que nos permite titular con respecto al tiempo. Y acá vemos un gráfico de la concentración del halogenado, tanto la concentración inspirada como la concentración expirada. Entonces, en línea sólida es la concentración expirada, en línea punteada es la concentración del gas fresco que está llegando al paciente. Acá vean que para obtener un efecto de intensidad se dio un bolo, y si en ese momento se necesita otro efecto más intenso, otro bolo. Para lograr ese bolo lo que hacemos es utilizar el vaporizador manipulando de 0 si queremos cortar el suministro del halogenado, o pasar al 8% para que muy rápidamente aumente la concentración en el circuito. Entonces esto es como utilizar el vaporizador como una bomba de infusión. En este caso sería a través de un bolo dejando el dial en 8% durante un tiempo corto. Y así lograríamos mantener el paciente en un nivel anestésico apropiado. Acá, por ejemplo, tiene 60 bis, es un paciente que está adecuadamente anestesiado, y eso nos damos cuenta porque
tiene la triple banda de frecuencia, que es alfa, teta y delta. Cuando el paciente está recibiendo halogenado, se pone rojo en la franja de ondas delta, en la franja de ondas teta. Acá también, cuando está finalizada la cirugía, vamos a despertar al paciente y después de lavar el circuito, aquí se puede observar un salto cuántico, como un paciente se encuentra relativamente profundo y de pronto se despierta en forma brusca. Esto es por la relación que hay en ese punto de corte de 80% de la saturación de los receptores. A partir de ahí, el paciente muy rápidamente, como que el paciente previamente estaba haciéndose el dormido y de pronto abre los ojos y empieza a contestarte las preguntas. Este es el típico despertar de los medicamentos cuando se va liberando de estos puntos de quiebre, que es 20% inferior y 80% de ocupación en el superior. Bueno, y la tercera concentración relativa es cuando comparamos la concentración mínima tóxica contra la concentración mínima efectiva. Esto es lo que se le conoce como el índice terapéutico. No es lo mismo que ventana terapéutica. Observe que ventana terapéutica es una franja de efecto mínimo y efecto tóxico. El índice terapéutico es cuando comparamos cuál es la concentración tóxica versus la concentración mínima efectiva. Entonces, para que esto nos quede más claro, cuando dividimos la concentración mínima efectiva 50 entre la concentración tóxica 50, entonces lo que obtenemos se llama el índice terapéutico, el índice terapéutico. Esto nos da un parámetro muy importante que se llama margen de seguridad. Los medicamentos con índices terapéuticos más amplios van a ser medicamentos más seguros. Entonces, nos permite escoger a veces algunas estrategias para mejorar la seguridad. Aquellos medicamentos que tienen índices terapéuticos estrechos se debe utilizar de forma mucho más cuidadosa. Inclusive, cuando algunos de estos medicamentos pueden tener un índice terapéutico extremadamente estrecho, es necesario inclusive medir la concentración del medicamento en la sangre. Un ejemplo son los medicamentos anticonvulsivantes, los medicamentos antibióticos y también uno muy utilizado que es la digoxina. Bueno, aprovechando esto de la digoxina, aquí vemos un retrato que hizo el pintor neerlandés Vincent van Gogh. Esta pintura se titula Retrato del Dr. Gachet. El Dr. Gachet era psiquiatra y trató a Vincent van Gogh de sus problemas de tipo psiquiátrico. Y en aquella época se utilizaba, estamos hablando del siglo XVII, pero en el siglo XIX. Y acá se puede ver que el doctor Gachet tenía como en una mirada melancólica, acá sobre la mesa de su consultorio, esta planta es la planta de Digitalia purpurea, o sea, popularmente se le conoce como dedaera o el digital. Y de esta planta, sobre todo aquí de la flor, se extrae una sustancia que es tóxica. Esta sustancia tóxica se llama digitoxina o digoxina. Esta planta tiene esta toxina para evitar que los insectos terminen comiendo y destruyendo la planta. Pero de este veneno se puede utilizar de forma controlada para fines terapéuticos. Y es lo que se utiliza en la práctica clínica y es la digoxina. La digoxina. Sabemos que la digoxina es un medicamento que tiene un índice terapéutico bastante estrecho, porque muy rápidamente puede pasar desde que el paciente tiene efecto terapéutico a efectos tóxicos.
a efectos tóxicos. Entonces, en esta curva de porcentaje de paciente intoxicado, vean que cuando los niveles de digoxina está por debajo de un nanogramo por ml, prácticamente ninguno está intoxicados. Pero cuando sube por encima de 2, aumenta drásticamente y muchísimos pacientes van a estar intoxicados por encima de 2 nanogramos por mililitro. Entonces, este gráfico nos ilustra el concepto de que si vamos a digitalizar un paciente, la concentración plasmática de digoxina no debería cruzar los 2 nanogramos por mililitro. Este gráfico ilustra de que la digoxina es un medicamento de índice terapéutico estrecho. Por eso es que cada vez se está utilizando con menos frecuencia este medicamento debido a la dificultad para titular. Y se cree que Vincent Van Gogh, al tomar el, el extracto de esta planta recetado por el doctor Gachet, probablemente había pasado muchos días o muchas veces bajo los efectos de una intoxicación digitálica. Y sabemos que en intoxicación digitálica, una de las manifestaciones es la xantopsia, que es como ver todas las cosas de un color amarillento. Y probablemente esto sea la explicación porque las obras de Vincent Van Gogh tiene un predominio de color amarillo. Acá una de sus obras más famosas es La Noche Estrellada. Igual, vean cómo acá se ve esta pintura de Van Gogh completamente lleno de paja de color amarillo. Y otra pintura muy famosa son los girasoles. Los girasoles, que hay varias versiones, pero acá se puede ver cómo la flor y también la mesa y también el jarrón tiene un predominio de color amarillo. Y esto hace plantear en retrospectiva, si él tomaba digoxina, no estará Vincent Van Gogh bajo efecto constante crónico de una intoxicación con digoxina. En aquella época obviamente no existía la monitorización de los niveles del medicamento en la sangre. Bueno, para terminar, vamos a hacer el repaso de algunos mensajes importantes para llevar a casa. Cuando hablamos de farmacocinética, la mnemotecnia es ADME, o sea, administración o aplicación, distribución, cuando el medicamento sale de la sangre hacia los distintos compartimentos. Metabolismo también se le conoce como biotransformación y excreción o eliminación. Estos son los componentes de la farmacocinética. La farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento. Su contraparte es la farmacodinamia, que es lo que el medicamento le hace al paciente. Y la curva más importante en farmacocinética es la de la concentración sanguínea versus tiempo. Para repasar, cuando aplicamos un medicamento por vía intravenosa, entonces la concentración sube a un punto en que ya quedaría posicionado por encima de esta barra de concentración mínima efectiva. A partir de este momento, vamos a ver los primeros efectos terapéuticos. Esto es lo que se le conoce como el tiempo de latencia. Pero a partir del tiempo de latencia, la concentración continúa subiendo hasta un máximo. El tiempo para alcanzar este pico es lo que se le conoce como el Tmax y correlaciona con el momento en que hay más peligro de efectos tóxicos y predeciblemente mayor intensidad del efecto terapéutico también. Después, la curva nuevamente intersecta la concentración mínima efectiva. Entonces, de T1 hasta T2 es lo que se le conoce como la duración del efecto clínico, un parámetro mucho más útil desde el punto de vista práctico para tomar la decisión de redosificar al paciente. Y por encima de esta concentración mínima efectiva, tenemos
la intensidad del efecto. Pero acá también hay que tener en cuenta de que hay otra barra horizontal, que es la concentración mínima tóxica, que a partir de este momento vamos a observar los efectos tóxicos. Bueno, y como hemos visto, entender la farmacocinética clínica nos permite tomar decisiones adecuadas durante las distintas fases de la atención anestésica, como por ejemplo el tiempo de espera para el inicio del efecto, o sea, el tiempo de latencia. Cada medicamento tiene su latencia específica. ¿Cuándo aparece el efecto más intenso? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que aparezca la, la concentración máxima o la concentración pico? Luego, la duración de efecto clínico nos va a determinar la necesidad de reforzar las dosis. Esto es especialmente cierto para antibióticos, para analgésicos, para relajantes neuromusculares. ¿Y cuáles son los efectos residuales cuando estamos en la fase del despertar? Esto es muy importante para los hipnóticos y también, por supuesto, para los relajantes neuromusculares.